Según las creencias de los santos de los últimos días, ¿se requiere el bautismo para nuestra salvación? Bueno, depende de lo que entiendas por salvación. Lo que la mayoría de las personas probablemente quieren decir cuando hacen esta pregunta es: ¿tengo que bautizarme para ir al cielo? Bueno, los santos de los últimos días creen en múltiples grados o niveles del cielo. Así que técnicamente creemos que casi todo el mundo se salvará hasta cierto punto en el cielo con o sin el bautismo. Sin embargo, para ser exaltados, para vivir con Dios el Padre después de esta vida, creemos que se requiere el bautismo. En el resto de este video veremos algunos puntos de vista diferentes sobre el bautismo y con suerte llegaremos a una mejor comprensión de la perspectiva de los santos de los últimos días al respecto. Comencemos. La Biblia habla mucho sobre el bautismo, pero vayamos directamente a las palabras de Cristo en Juan 3 y Marcos 16. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Para algunas religiones, incluyendo la nuestra, parece que está muy claro en estas y otras escrituras que el bautismo es esencial. Pero algunas otras religiones dirían: bueno, ¿qué pasa con otras escrituras como Efesios 2, que dice que somos salvos exclusivamente por fe? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿El bautismo es necesario o no? En la iglesia cristiana primitiva, la gente claramente se inclinaba por el lado esencial del bautismo. Sin embargo, esa creencia vino con sus desafíos. Por ejemplo, dado que nadie podía salvarse sin el bautismo, la iglesia comenzó a bautizar a niños pequeños, porque si un niño no era bautizado y moría, hubiera sido condenado, ¿verdad? Y todas aquellas personas que nunca tuvieron la oportunidad de bautizarse en su vida también hubieran sido condenadas. Eso no parece justo. Con el tiempo, la gente comenzó a hacer estas preguntas y ver las implicaciones del bautismo que se requería. Entonces, durante el periodo de la Reforma, el péndulo se movió comprensiblemente hacia el otro extremo del espectro, y el bautismo fue un acto de fe, pero solo un símbolo y no realmente necesario para la salvación. Entonces, en esta batalla de interpretación de las Escrituras, un grupo dice: Cristo dijo que el bautismo es necesario, por lo que estas Escrituras tienen que significar algo más. Y el otro grupo dice: Romanos y Efesios dicen esto, así que Cristo tuvo que haber querido decir otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Juan 3:5, algunas personas comenzaron a interpretar el término agua aquí como una referencia al nacimiento natural, la palabra de Dios o el Espíritu Santo, etc. Cualquier cosa menos bautismo. Aunque los primeros cristianos enseñaron claramente qué significaba bautismo. Pero bueno, los santos de los últimos días tienen una visión única sobre este tema que preserva la integridad de las Escrituras y la justicia de Dios, pero necesitarás un poco de contexto doctrinal. Los santos de los últimos días creen que después de morir no iremos inmediatamente al cielo o al infierno. Vamos a lo que simplemente llamamos el mundo de los espíritus, donde los espíritus esperan el juicio final que tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo. Si mueres sin conocer el Evangelio de Jesucristo, se te puede enseñar ese Evangelio en el mundo de los espíritus. Mientras tanto, los mortales realizamos bautismos vicarios o bautismos por nuestros antepasados fallecidos. En el mundo de los espíritus tienen la opción de aceptar o rechazar ese bautismo. Necesito hacer un episodio completo sobre bautismos por los muertos, pero el punto es: creemos que para vivir en la presencia de Dios Padre después de esta vida, el bautismo es fundamental y de una forma u otra todos tendrán la oportunidad de bautizarse.
Pero quizás te estés preguntando, ¿no es el bautismo todavía una obra? Claro que es una obra. Confesar al Señor Jesús como lo instruye Romanos 10 es una obra. Creo que tener fe es una obra. Ciertamente se necesitan obras para tener fe, pero el propósito de estas obras es lo que marca la diferencia. El propósito de la fe, el arrepentimiento y el bautismo no es salvarme a mí misma. No puedo hacer eso, y ese es el punto que la Biblia está tratando de señalar. Puedo sumergirme en el agua 1000 veces y no estaré más cerca de ganarme el camino al cielo. Solo Dios puede llevarme allí. Consideramos el bautismo simplemente como una condición que Cristo ha puesto para recibir su don de gracia. Por ejemplo, en 2 Reyes, el profeta Eliseo ordena al capitán sirio Naamán ir a lavarse en el río Jordán 7 veces para curarse de su lepra. Al principio se muestra reacio debido a la sencillez de la tarea. Su siervo dice, «Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio?» Entonces Naamán se humilló y se lavó, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ni una sola vez se jactó de haberse limpiado. Sabía quién lo había limpiado y se convirtió al Dios de Israel. Esta historia tiene símbolos de bautismo por todas partes. Incluso está en el mismo río donde Juan el Bautista posteriormente bautizaría a Cristo. ¿Fue la obra de Naamán lo que lo limpió? No. Fue la gracia de Dios. ¿Necesitó Naamán lavarse en el río para recibir ese don? Sí, porque eso es lo que se le pidió a él. Además, creemos que esto también es lo que Cristo nos ha pedido a través del bautismo. Y para saber más sobre el bautismo, te invitamos a escribirnos en los comentarios de este video y nos vemos en un próximo segmento de masfe.org.